Hola, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Vamos a empezar a hacer esta transmisión del PDU. Estamos en la parte de metodología. Entonces, bueno, vamos con todo para no entretenernos más. Ahí les va. Ok, pues empezamos esta lectura en la página 73 de la metodología de este documento. Entonces dice, Filosofía General de Trabajo. La presente actualización del Programa Subregional del Desarrollo Urbano se elaboró considerando los siguientes enfoques como sus principios básicos y rectores. 1. Enfoque multidisciplinario que combina las disciplinas de la planeación estratégica con el diseño urbano, paisajístico y arquitectónico, las leyes y la gobernanza, la antropología, la economía, la geoestadística y diversas ingenierías. 2. Enfoque basado en la sostenibilidad bajo el concepto de que la sostenibilidad es un balance entre lo social, lo económico y lo ambiental y no únicamente el cuidado del medio ambiente. La ecología no es sinónimo de ambientalismo, sino que es una ciencia natural que estudia la relación entre los seres vivos y los diversos componentes inherentes que hacen al medio físico natural. Y la economía no es sinónimo de finanzas, sino que es una ciencia social que estudia la forma en la que los seres humanos generan, distribuyen y utilizan los recursos naturales en la forma de bienes y servicios. Punto número 3. Enfoque de principios y derechos bajo el entendimiento de que la Ley General de Asentamientos, los planes y programas municipales deben incorporar políticas y acciones específicas orientadas a la conservación, mejora y crecimiento de los centros de población. Estas políticas y acciones deben enfrentar los desafíos actuales del territorio municipal en cuestión, así como estar en sintonía con los retos que enfrentan la entidad federativa y la nación en su conjunto. B. El artículo 1 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la zonificación tiene la función de ser una herramienta que capacite a las autoridades municipales para regular el uso del suelo con el objeto de salvaguardar derechos fundamentales como el derecho a la protección de la salud, a un medio ambiente sano, a una vivienda adecuada, digna y decorosa, al acceso, disponibilidad y saneamiento de agua, al acceso a la cultura física y a la práctica del deporte y a la movilidad y seguridad vial. 4. Enfoque del reconocimiento al conocimiento local y las aportaciones académicas y científicas de la zona de estudio, con el propósito de fortalecer la información, el diagnóstico y las soluciones propuestas a través de las metas y sus estrategias. Y 5. Enfoque de formulación participativa con las autoridades, sociedad organizada y abierto a la ciudadanía en su conjunto. ¿Quieres compartir algo hasta aquí, Javi? Bueno, en un principio, ahí lo estoy poniendo, o sea, es el enfoque multidisciplinario. Pues bueno, decir que realmente, o sea, por más que hablen de paisajístico, leyes, gobernanza, antropología, no refleja eso, o justo muy multidisciplinario, como muy separado. Entonces, por ejemplo, pues lo transdisciplinario es realmente un PDU tendría que ser transdisciplinario, no multidisciplinario, porque ya realmente todas las ciencias y los especialistas están retroalimentados, están incluidos, y entonces así lo tejen, ¿no? Tenemos el video donde, pues, bueno, aquí sabemos que realmente pues no lo hizo ni siquiera el gobierno, ¿no? Lo mandaron a hacer y pues no sabemos realmente ese proceso, pero definitivamente no hacerlo multidisciplinario, pues ya sería cuestionable. Y luego, en el punto 2, dice, la sostenibilidad no es únicamente cuidado del medio ambiente, dando a entender, también es lo económico, también es pues, ¿qué? Lo social, o qué, o sea, entonces, o sea que la sostenibilidad no es únicamente el cuidado del medio ambiente, quiere decir que entonces es económico, ¿no? O sea, como que no crean que la sostenibilidad es solo el medio ambiente, o sea, también es lo económico, lo social, pero realmente se refiere a una sostenibilidad que no sea meramente del medio ambiente. Entonces, bueno, y en el C
Dice, la economía no es sinónimo de finanzas, como que la quiere salvar, ¿no? Como, no, pues la economía es de hecho es una ciencia social, ¿no? Que estudia, bla, bla, bla. Pero no, o sea, aquí no queramos jugar con los términos. O sea, cuando ellos dicen economía no se refiere a la ciencia social que estudia, la bla, 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 bla. Cuando decimos economía se refiere al ingreso, a la producción, a qué es lo que está generando. Entonces aquí pues hacen un isomorfismo que es como decir, darle un sentido a una palabra para desacreditar algo o debatirlo o confrontarlo, pero realmente no es ni siquiera ese el sentido. Entonces, pues, que la economía es una ciencia social, pues eso es lo de menos. El problema es que la economía en este contexto se ve como que este PDU, y no se ve, sino que está documentado que este PDU es esencialmente económico, no social, no tradicional, no ecológico. Y es lo que quería decir. Ok, sigamos pues. Entonces, aquí en la página 74 pasamos de la filosofía general del trabajo a proceso de trabajo y métodos empleados. El proceso para la elaboración de los apartados de la presente actualización del Programa Subregional de Desarrollo Urbano y todos los insumos requeridos para darle carácter y forma se divide en 4 grandes etapas. Número 1, dictamen objetivo y técnico. Número 2, diagnóstico sectorial. Número 3, síntesis de diagnóstico y pronóstico. Número 4, formulación del APSRDU, visión, propuestas, estrategias e instrumentación. De manera transversal se desarrolla un amplio proceso participativo que sirve tanto para recopilar información existente como para compartir y consensuar los avances con todos los actores involucrados. Lo anterior con el fin de que en la elaboración del instrumento de planeación se recojan las inquietudes de la población actual, incluyendo los habitantes, visitantes, turistas, asociaciones, entidades públicas y privadas, inversionistas y población en general, y se incorporen los elementos necesarios para cubrir las necesidades futuras. Figura 3, proceso de trabajo para la elaboración del APSRDU. Entonces, bueno, aquí viene otra vez así como a manera de diagrama, dictamen objetivo técnico, diagnóstico sectorial, síntesis de diagnóstico pronóstico, formulación del APSRDU. Fuente, elaboración propia en plan La Paz 2023. Las primeras etapas consisten en el análisis exhaustivo de la situación actual de la zona de estudio, abarcando todas aquellas características y principales problemáticas que la definen, para lo cual se realizaron trabajos de campo y de gabinete que se detallan más adelante. Este párrafo es muy importante de sobresaltar para pues realmente darle así seguimiento, ¿no? En la última etapa se elabora, porque pues, o sea, aquí dice que sí se hizo un análisis exhaustivo de la situación actual de la zona de estudio. Entonces, pues vamos a ver cómo lo van planteando. Sí. En la última etapa se elabora la formulación del instrumento de planeación que incluye la visión, las propuestas de zonificación primaria y secundaria, las políticas y estrategias de desarrollo, líneas de acción y proyectos detonadores y toda la instrumentación requerida para llevar a cabo todo lo propuesto. Figura 4, etapas de trabajo y contenidos del APSRDU. Antecedentes, fundamento jurídico, objetivos, análisis normativo, análisis programático. Esto es parte del dictamen objetivo técnico. Luego el diagnóstico sectorial. Ámbito regional, ámbito socioeconómico, medio físico-natural, medio físico construido, riesgos y vulnerabilidad. Síntesis de diagnóstico pronóstico, caracterización por sectores, estructura territorial actual, aptitud territorial, proyecciones y requerimientos, escenarios, aportaciones del proceso participativo, análisis FODA. Y como formulación del APSRDU, visión del desarrollo, propuesta del APSRDU, estructura territorial, propuesta, políticas de desarrollo, zonificación primaria y secundaria, gestión del suelo, fichas de usos de suelo, ejes estratégicos, proyectos, instrumentación, gobernanza, seguimiento. Y bueno, esto como el documento de Todos Santos, el pescadero y las playitas. Página 76, dictamen objetivo y técnico. El dictamen objetivo y técnico consistió en una evaluación del plan vigente de acuerdo con los lineamientos simplificados de la SEDATU,
con el propósito de determinar sus debilidades y oportunidades, considerando el tiempo transcurrido desde su publicación. Como parte de este trabajo se realizaron las siguientes actividades. Se me movió. Análisis 1. Análisis del documento publicado con el propósito de identificar tanto las oportunidades como las posibles inconsistencias e incongruencias. Número 2. Digitalización de la cartografía de los programas vigentes para interposición con la imagen satelital más actualizada, los trabajos de campo y gabinete. 3. Análisis normativo de las leyes, reglamentos, tratados, trámites, planes y programas vigentes en la zona de estudio, que resultó en 151 documentos estudiados para los niveles municipal, estatal, federal e internacional, de los cuales se vincularon 47. 4. Análisis del aprovechamiento de los usos vigentes, el cual consistió en evaluar el éxito de cada uno de los usos vigentes en la zona de estudio, considerando de la superficie total que se zonificó, cuánta se desarrolló y con qué lineamientos. Este análisis se alimentó con datos provenientes de un sondeo de mercado realizado en la región que permitió comparar lo zonificado contra lo que ofrece el mercado. Diagnóstico sectorial. Esta etapa de trabajo consistió en recopilar información de gabinete y de campo de distintas fuentes e integrarlas a través del Sistema de Información Geográfica y Diseño Asistido por Computadora, CAD por sus siglas en inglés, lenguajes de programación y hojas de cálculo con el propósito de evaluar la situación actual y futura del territorio en relación con 5 temas principales. 1. Ámbito regional, o qué papel cumple la zona de estudio cuando se considera el subsistema del que forma parte, la demarcación político-administrativa, la distribución de la población y las actividades, la infraestructura regional y el sistema ambiental se evaluaron dentro de esta sección, utilizando datos del INEGI, la CONABIO, la SCT, el Coneval y la Sectur. 2. Ámbito socioeconómico, en donde se analizaron los censos de población y vivienda 2000, 2010, 2020, los censos económicos 99, 2004, 2009, 2014 y 2019 de INEGI, estadísticas de ocupación hotelera de Sectur, junto con datos provenientes de los trabajos de campo. Se estudiaron características socioeconómicas y su evolución para determinar elementos como el crecimiento poblacional, de la migración, de las actividades económicas y los requerimientos de vivienda, recursos e infraestructura. Medio físico natural número 3, en donde se analizaron las ciencias naturales de la topografía, la edafología, la geología, la hidrología, la climatología, la fisiografía, así como el uso de suelo y vegetación del territorio con el propósito de evaluar el uso y potencial de la zona de estudio en cuanto al mejoramiento, conservación y crecimiento del territorio. 4. Medio físico construido, en donde se analizaron los datos del ámbito socioeconómicos, las actividades económicas, el equipamiento urbano y la infraestructura de acuerdo con cómo estos ocupan el territorio de la zona de estudio y con el propósito de evaluar las necesidades actuales y futuras de vivienda, establecimientos económicos, equipamiento e infraestructura. 5. Riesgos y vulnerabilidad, en donde se analizaron los riesgos naturales y antropogénicos del territorio con el propósito de informar en el proceso de definición de la zonificación primaria. ¿Algo que comentar hasta aquí? Bueno, está la parte sobre estos lenguajes, pero no, si quieres seguirle. Sí, pues solamente saber que ahí de dónde sacaron o sea, los años de los censos y de todas esas estadísticas, ahí están también. Síntesis del diagnóstico y pronóstico. En esta etapa de trabajo se elaboró tanto la síntesis del diagnóstico como el pronóstico, con el fin de consolidar todos los temas del ámbito regional, el ámbito socioeconómico, el medio físico natural, el medio físico construido y los resultados del proceso de formulación participativa bajo una visión sistemática que permitió identificar tanto la problemática del territorio como las señales de alertas y las oportunidades que éste presenta, y se compone de los siguientes apartados. 1. Se me movió, espérame. Aquí está. Integración del diagnóstico sectorial, incluyendo las principales aportaciones del amplio proceso participativo. Bueno, ahí estaría un poco ya aportaciones del amplio proceso participativo, pues ellos mismos tienen ahí unas tablas que no fue muy amplio que digamos, ¿no? El 2, estructura territorial urbana actual. Establece la manera en la que se presenta el territorio en cuanto a su desarrollo urbano y su ordenamiento territorial. La situación actual.
considerando la dispersión de la población, infraestructura, el equipamiento y las actividades económicas. El ejercicio de la estructura actual comienza con la elaboración del transecto urbano, el cual consistió en analizar las áreas urbanas dentro de la zona de estudio y de ahí generar un corte transversal sobre el territorio que permite describir las condiciones de urbanización únicas del territorio. 3. Modelo de aptitud territorial. Consiste en un modelo matemático que ayuda a definir el grado de idoneidad del territorio para el desarrollo urbano y su ordenamiento territorial, el estado utópico, considerando a. Elementos restrictivos para el desarrollo urbano como cauces de ríos, dunas y zonas de riesgo. B. Elementos del estado como la disponibilidad de recursos naturales, la fertilidad del suelo o la rigidez del subsuelo. Y C. Los elementos de presión como los asentamientos humanos, las actividades económicas y los recursos que estos requieren. 4. Proyecciones y requerimientos escenarios. Consiste en tomar las proyecciones de la población, vivienda, actividades económicas, población flotante, cuartos de hotel y con estas estimar requerimientos de suelo para vivienda, equipamiento e infraestructura bajo 2 escenarios, tendencial y deseado. 5. Análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Consiste en tomar los resultados derivados del dictamen objetivo y técnico del diagnóstico sectorial, de la síntesis de diagnóstico y pronóstico, así como las principales aportaciones del amplio proceso participativo para identificar la posición y el potencial del territorio con el fin de obtener los insumos necesarios para la formulación del APSRDU. Este análisis permite, por un lado, conocer la situación actual, fortalezas y debilidades, y por otro lado, identificar las necesidades a cubrir o temas en los cuales se debe poner atención, oportunidades y amenazas, para abordar el desarrollo futuro. Trabajo de campo y gabinete. Como se ha mencionado anteriormente, los trabajos de campo y de gabinete que alimentaron el desarrollo del diagnóstico, pronóstico y la formulación de su síntesis fueron los siguientes. 1. Análisis normativo de las leyes, reglamentos, planes y programas que inciden en la zona de estudio. Se vincularon 11 leyes federales de 93 analizadas, 3 reglamentos municipales de 22 analizados, 5 tratados internacionales, 11 trámites municipales, 17 planes y programas de 20 analizados. 2. Procesamiento y análisis geoestadístico de múltiples bases de datos provenientes de distintas instituciones. Del INEGI se incorporó la información de 20 bases de datos, del CONAVIO de la de 3, de la SCT la de 2 bases de datos, de la Semarnat la de 2, de la CONAGUA la de 2 bases de datos, del Coneval de una base de datos y de la Sectur la información de una base de datos. 3. Recopilación y análisis documental de casos de estudio, tesis académicas de instituciones de educación superior de la zona de estudio y publicaciones académicas relacionadas a la propuesta de estrategias, tesis de licenciatura, 3 de maestría y una de doctorado en el polígono del APSRDU, Todos Santos, El Pescadero, Las Playitas. 17 publicaciones sobre economía circular para utilizarse en la elaboración de los objetivos, estrategias y políticas. 8 publicaciones académicas para mejorar la calidad científica de los procesos de generación del modelo de aptitud territorial y las proyecciones de datos. 4. Recorridos de campo, peatonales y en vehículo, vuelos con dron y levantamientos fotográficos en la zona de estudio. 13 entrevistas realizadas a distintas dependencias y organismos. 3 talleres con autoridades, 6 recorridos en bicicleta, 7 recorridos en vehículo flotante, 14 vuelos con dron, 271 puntos levantados. Sondeo de mercado en el cual se capturaron datos provenientes de venta y renta de 51 bienes inmuebles en la zona de estudio, incluyendo 13 fraccionamientos. Ver anexo 8. 6. Entrevistas y talleres de trabajo con representantes de la Tesorería Municipal, la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, la Dirección General de Catastro, el Instituto Municipal de Planeación, el Consejo Estatal del Agua, la Secretaría de Planeación Urbana, la Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua. 7. Homologación de los usos de suelo de los instrumentos municipales, un esfuerzo que se realizó en coordinación con representantes municipales con el propósito de mejorar la aplicabilidad de la zonificación secundaria en el territorio. ¿Hasta aquí algún comentario? Bueno, tenemos ese y ahora vamos a ver este otro. Acá. Aquí.
¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver, falta que ponga aquí el video, el texto. Estamos aquí, seguimos con el PDU. Ahí estamos. Pero estoy haciendo yo solo. Necesito que entre aquí. La Adri Felipe. No, sí, pero tienes que. Estoy mandándote ahí una reunión de todos los elementos desarrollados como parte de la elaboración del programa. Sí, venga. Bueno, vamos a retomar aquí. Estamos en la página 79, la formulación del programa Visión de Desarrollo. Un primer paso para definir las propuestas y estrategias relacionadas a la presente actualización del Programa Subregional de Desarrollo Urbano conlleva definir una visión, una representación general de hacia dónde se busca que se desarrolle la ciudad, qué tipo de entorno se quiere fomentar en Todos Santos, Pescadero, Las Playitas. La respuesta se genera con la integración de todos los elementos desarrollados como parte de la elaboración del programa. Bueno, eso del desarrollo de la visión fue algo que se usaron varias de las visiones, ustedes pueden ver en el canal, y que sí se llegó aparentemente un texto más o menos como armado. Entonces, bueno, eso lo podríamos saltar. Y luego aquí figura 5, metodología para formulación del APSRDU. Entonces dice ámbito regional, ámbito socioeconómico, medio natural y construido, riesgos y vulnerabilidad. Y luego visión, propuestas, estrategias, instrumentación. Dictamen, objetivo y técnico, diagnóstico sectorial, síntesis y pronóstico y resultado. Análisis normativo, análisis programático, estructura actual, aptitud territorial, proyecciones de escenarios, análisis PODA. Bueno, y elaboración del INPLAN, aunque bueno, ya nos dijeron que realmente no lo hizo el INPLAN. Y vamos aquí al punto 1. Estructura territorial propuesta. Se define a partir de la organización espacial existente en un asentamiento. Su análisis permite entender el modo mediante el cual se vinculan los distintos componentes que la integran: red vial, centralidades, equipamientos, servicios, unidades económicas, viviendas, etcétera. Una vez identificadas las áreas de oportunidad, la propuesta de nuevos elementos que se integran a la estructura territorial conllevan un sentido de orden, jerarquía, donde ciertos elementos detentan una mayor importancia que otros, con el objetivo de que las modificaciones logren una integración racional y eficiente del territorio. Entonces, bueno, estructura territorial, ¿no? Luego, políticas de desarrollo, las cuales establecen las zonas en donde se busca conservar la ciudad, mantener la arquitectura, infraestructura y urbanización, mejorar la ciudad, reordenar o renovar el entorno urbano, crecimiento de la ciudad o aprovechamiento. Realizar actividades sin expandir la mancha urbana y con un mínimo impacto y protección en donde no se busca conservar el entorno natural. Bueno, eso sí no se entiende como protección en donde no se busca conservar el entorno natural. ¿En dónde? Claro. ¿En claro, dónde no se busca conservar? Claro. Bueno, está eso. Entonces, luego, zona de zonificación primaria. Eso ya lo hemos visto, no sé si bien repetido, pero en las cuales se establecen las zonas urbanas donde ya existe ciudad, las zonas urbanizables hacia donde puede crecer la ciudad y las zonas no urbanizables hacia donde no puede crecer la ciudad. Zonificación secundaria, la cual tiene por objeto establecer las zonas del área de estudio para asignar en ellas los usos, destinos y reservas del suelo y fijar sus normas técnicas de planificación urbana. Esta se realizó mediante la implementación de usos de suelo y resultó en un trabajo de simplificación de los mismos en un conjunto con el dictamen objetivo técnico, diagnóstico, pronóstico y catastro municipal.
Gestión del suelo, etapas de desarrollo. La definición de las etapas de desarrollo permite la planeación de los proyectos estratégicos descritos en las líneas de acción, brindando la infraestructura y servicios para la población de acuerdo con la temporalidad, evitando el prejuicio del medio ambiente y los recursos disponibles. Bueno, esas son eso. Apela esos 5 puntos. No explica si es la metodología, si es de estructura. Pues Bueno. es la visión, o sea, formulación del programa, la visión del desarrollo, cómo ellos lo están visionando, cómo lo están proyectando, ¿no? Y con este tipo con estos 5 puntos son los que realmente están tomando en consideración todo este desarrollo. Tu visión es a través de estos 5 puntos. Sí. Sí, pues sí. Sí, o sea, como que me sonó muy técnico, por eso lo dudé, pero sí. Y luego, bueno, dice estrategias, líneas de acción y cartera de proyectos. Finalmente, con la visión de desarrollo de los usos de suelo establecidos, se definieron los objetivos, metas, estrategias, líneas de acción y proyectos para cada uno de los siguientes temas estratégicos, considerando leyes, normas, tratados, planes y programas vigentes, la información proveniente de campo, de gabinete, de dictamen objetivo y técnico, las entrevistas con autoridades y aportaciones de la ciudadanía. Esto no sería discutible, las aportaciones de la ciudadanía que viene en la página 81. ¿No? Entonces, suelo y vivienda, estructura urbana, servicios públicos, agua potable, servicios públicos, drenaje, agua pluvial, alumbrado público, residuos sólidos, energía eléctrica, equipamiento urbano, movilidad, 11, turismo, desarrollo económico, medio ambiente y riesgos, cambio climático, imagen urbana. Bueno, pues decir que esos 15 puntos son como muy tecnócratas, muy urbanos, muy sin social, ¿no? O sea, muy sin cultura, sin identidad, están muy técnicos. Entonces, bueno, son esos 15. Pues más bien es lo que ellos ponen así en prioridad, ¿no? Es lo que nosotros hemos estado tratando de poner, que pues el eje 1 sería el agua y el eje 2 el medio ambiente, o bueno, los recursos naturales. Y aquí están poniendo pues como eje 1 el suelo y vivienda, y el medio ambiente lo están poniendo hasta el número 13. Y sí, el agua lo están poniendo como número 3. Y ellos están poniendo antes del agua a la estructura urbana. Entonces, ya desde ahí está muy, muy diferente. Sí. Bien, esta es una tabla que vale la pena, hay que anotarla, la tabla en la página 81. Y 82. Se determinó un esquema simplificado de instrumentación que responde a los problemas y situaciones identificadas durante el apartado de diagnóstico y pronóstico del presente documento. Los instrumentos que se establecen en este documento siguen una lógica sistémica, es decir, que los instrumentos se plantean con base de reparto y distribución de cargas y beneficios conforme a lo que necesita el municipio y el polígono específico sobre el cual se desarrolla la planeación urbana. Geografía y sistema instrumental, gestión de suelo, derechos de preferencia, permuta de áreas de donación, gestión de suelo, ¿no? Fideicomisos, obras para la cooperación de financiero, tipos de instrumento, utilidad.
Bueno, habla de tipos de instrumentos, gestión de suelo, financieros, administrativos, participación. Realmente esto no, ahorita hay que ver si lo retoman. Habilitación de suelo, mejora de servicios públicos, conservación ambiental, control de la forma urbana. Ok. Sí, pues igual y lo desgajan o algo, porque así a simple vista no le veo como ninguna conectividad o tejido, porque aquí en esta parte, por ejemplo, en la última, dice participación, colaboración ciudadana para el alineamiento de la red vial. Y luego acá, control de la forma urbana. Estudios administrativos, estudio de impacto urbano, transferencia de potencial en planes maestros de baja densidad, calculadora de impactos de urbanización, directriz para la priorización de obras públicas con SBN. Bueno, pues vamos a ver si ahorita lo sigue tocando, como desgajándolo un poco más, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Por proceso de formulación participativa. Sí. El proceso de formulación participativa APSRDU consiste en una serie de actividades, tales como encuestas, talleres, sesiones de trabajo con retroalimentación con autoridad, sociedad organizada y ciudadanía en su conjunto, en las cuales se trabajaron los diversos contenidos que componen el programa. El proceso participativo se dividió en 4 etapas. 1, proceso de recopilación de información. 2, proceso de diagnóstico-pronóstico. 3, proceso de formulación del instrumento de planeación. 4, proceso de consulta pública. Como se ha mencionado en el apartado anterior, cada una de las etapas del proceso participativo a través de múltiples actividades acompañó al proceso de trabajo de elaboración de todos los contenidos de APSRDU. Y metodología de la formulación participativa de la APSRDU, reuniones informativas, etapa 1, entrevistas, trabajo de campo, recopilación documental, etapa 2, actitud. Bueno, eso es lo que te dice, ¿no? Que no hubo nunca esta etapa, ¿no? Etapa 2, aptitud territorial, dictamen objetivo y técnico, diagnóstico pronóstico. Etapa 3, zonificación, normas técnicas, estrategias. Etapa 4, consulta ciudadana. Que llama la atención que la consulta ciudadana, pues, ya es como al final, ¿no? Y bueno, y vienen las etapas. Etapa 1, proceso de recopilación de información. La actividad de esta etapa se desarrolló entre el 1 de enero y el 28 de marzo del 2023. Se realizó la recopilación de información documental, estadística y de campo, así como, o sea, creo que es clave que pudiéramos saber con las autoridades si ellos hicieron esto o solo dice el documento que lo hicieron. Porque es que eso es clave, ¿no? O sea, si ellos no lo hicieron, no lo revisaron, o sea, no se involucraron, pues es como, o sea, no tiene sentido que se siga un documento. Bueno, y el punto 1, procesamiento de múltiples bases de datos provenientes del Instituto Nacional de Estadística, INEGI, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, Coneval, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, CST, la entrevista de turismo, Sectur y la Comisión Nacional del Agua, Conagua. 2, entrevistas y talleres de trabajo con representantes de la Tesorería Municipal, la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, DGGIC, la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, la Dirección General de Catastro y el Instituto Municipal de Planeación, INPLAN. El Consejo Estatal del Agua,
la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Comisión Nacional de Agua, recopilación de casos de estudio, tesis académicas, tesis de instituciones de educación superior, la zona de estudio, publicaciones académicas relacionadas a la propuesta de estrategia. Sondeo de mercado, el cual se capturaron datos provenientes de venta y renta de bienes inmuebles en la zona de desarrollo. Eso, ¿no? Sondeo de mercado, se capturaron datos provenientes de venta y renta de bienes inmuebles. Bueno, llama la atención que eso hasta ahora parece, no lo habían visto como un problema. ¿Quieres comentar algo, Adri? ¿Cómo? ¿Cómo que un problema? No había salido el bienes inmuebles, ¿no? Sondeo de mercado en el cual se capturaron datos provenientes de venta y renta de bienes inmuebles en la zona de estudio. Pues sí, ese no se había mencionado en ningún lado, pero pues, pues es que, o sea, también me brinca mucho así como recopilación de casos de estudio. ¿Cuáles casos de estudio? Tesis académicas. ¿Cuáles tesis académicas? Sí. Publicaciones académicas relacionadas a la propuesta de estrategias. ¿Cuáles publicaciones? O sea, como que nada más como ahí rellenándole. Pero bueno, se podría pedir esa información. Sí. Ok. Luego el 5 dice recorridos peatonales y vehículos flotantes, vuelos con dron, levantamientos fotográficos en la zona de estudio. En las fotos con dron, otras. Figura 8, ruta del recorrido de campo. Ajá. Está este mapa, Todos Santos, el Pescadero, los recorridos y a continuación se incluye información más relevante sobre las reuniones que celebraron en etapa 1, proceso de recopilación de información. Esto es un punto donde se ha discutido mucho, ¿no? Que no hubo este proceso. Lo más común es que invitan ONGs o asociaciones civiles, pero no va la gente. Entonces, esto es clave, ¿no? O sea, que digan ellos que si hubo gente, cuánta gente, quiénes, o sea, de dónde venían, ¿no? Entonces, bueno, reunión de presentación de inicio de actividades. Sala Cabildo del Ayuntamiento de La Paz. Reunión para la presentación y análisis de los instrumentos de planeación presentes en el municipio y formalización del inicio de actividades referentes a la elaboración de la actualización del programa subregional de desarrollo Todos Santos. Reuniones bueno, aquí están contando eso, la metodología, ¿no? De cómo según ellos lo hicieron. Llama la atención que nadie valida, bueno, que no hay una idea así de, ay, sí, o sea, una claridad, ¿no? Que la gente diga, ah, sí, yo sí fui a esas reuniones y ellos dicen que se hicieron. Entonces, bueno, eso estaba como muy... reuniones de trabajo fecha 1 de marzo del 21, Sala Junta de Derecho a la Paz, reunión en colaboración con el Ayuntamiento, demás, equipo de equipo consultor para discusión, organización y toma de acuerdos para la metodología de aptitud territorial para el APSRD. Sala de... Luego, ese fue
el 1 de marzo, el 2 de marzo, o sea, porque se supone que fueron diario, ¿no? La de juntas del Instituto Municipal de Planeación, en colaboración con el doctor Rafael Valdivia, el consultorio en plan y el plan para encuentro de colaboración del doctor Rafael Valdivia y el equipo consultor y el INPLAN para exposición de nuevas metodologías para la implementación de instrumentos urbanos necesarios para la elaboración de la PSRDU. Bueno, ahí se ven como las imágenes, pero dicen que esto fue en la universidad con gente que quiere estudiar la carrera, pero bueno, habrá que ver. ¿Quieres continuarle? Adri, ¿cómo vas? Cuéntanos, por favor. Pues sí, o sea, aquí como que pues no es necesario estar ahí tanto leyendo tan a fondo, ¿no? O sea, nomás es como que las fechas, pero bueno, también es como que aquí está, o sea, como que resalta que nada más están ahí estos 3 personajes que pues ahora los conocemos, que son del INPLAN. En la página 88, la del 9 de marzo, y pues nada más están ellos 3, y acá en el 15 de marzo, pues también nada más hay 4 personas. Entonces, y luego pues, o sea, ¿dónde están todos lo que mencionan del estudio de campo? O sea, esto no checa, no checa lo que escriben con las fotografías, o sea, da mucha duda, mucho que pensar. Y bueno, acá sigue igual aquí en la página 89, en la sala de Cabildo, y luego otra vez en la sala de juntas del INPLAN, modalidad en línea, sala de juntas del Instituto Municipal de Planeación el 12 de abril, o sea, todo como ahí desde el escritorio, ¿no? El 27 de abril, acá en la página 90, y aquí pues el 27 en el Centro Cultural, aquí en Todos Santos, ahí reunión con motivo de exposición y presentación de avances en el proceso de la actualización del programa. Pues habría que ver realmente quiénes sí fueron a esa reunión. Y luego en la etapa 3, proceso de formulación del instrumento de planeación. La actividad de esta etapa se desarrollaron entre el 5 de mayo y el 1 de agosto del 2023. Realizaron talleres, sesiones virtuales de trabajo para la formulación participativa de las estrategias generales correspondientes a la creación de los usos de suelo para la generación de la zonificación secundaria, su relación con la estrategia vial y su utilización para la protección de zonas de bienes naturales, así como las normas técnicas relacionadas a los usos de suelo a aplicar en la zona de estudio. A continuación, se incluye la información más relevante sobre las actividades que se celebraron durante esta etapa 3, proceso de formulación del instrumento de planeación. Y bueno, aquí reuniones de trabajo y talleres de socialización. Otra vez ahí como que nada más en el INPLAN. Todas del 19 de junio, 8 de junio y 10 de mayo. En la página 92, en Cabildo, el 20 de junio, en el INPLAN, el 21 de junio en Cabildo, sala de juntas del Cuerpo de Bomberos de La Paz, Centro Cultural La Paz, Salón Ejidal Subdelegación del Pescadero, sala de Cabildo de Ayuntamiento, sala de juntas del Instituto Municipal de Planeación, modalidad en línea, Salón Ejidal, Subdelegación del Pescadero. Ok, y luego en la etapa 4, proceso de consulta pública. Las actividades de esta etapa se desarrollaron entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre del 2023, inicialmente con una ampliación hasta el 30 de noviembre del 23, su duración.
A continuación se incluye la información más relevante sobre las actividades que se celebraron durante esta etapa. 4, proceso de consulta pública. Ahí en el INPLAN, sala de juntas del INPLAN, modalidad en línea, sala de juntas del Instituto Municipal de Planeación, y luego acá en la 96 sigue ahí con otras fotos, Salón Ejidal, sala de juntas del Instituto Municipal de Planeación, Centro Cultural de La Paz, pero pues vemos a 5 personas, o sea, todo eso da mucho que pensar. Y luego en el Centro Cultural de La Paz, o sea, ni siquiera por acá, y bueno, más fotos, hasta la 98 siguen fotos. Aquí en la 99 se pasa a un tríptico informativo con los instrumentos de planeación. Ahí tiene un tríptico de qué es un PDU y ampliación del proceso de consulta pública. Y acá también otro póster informativo en la página 101 de las políticas. En la 102, mesas de trabajo permanentes con los ejidos. 15 sesiones de trabajo con los núcleos ejidales. Ejido del Pescadero, San Luis, el Sargento y anexo la Ventana, Ejido San Vicente Los Planes. Aquí en la 103, durante las diversas audiencias y sesiones de consulta pública se recibieron y procesaron un total de 190 peticiones por parte de la ciudadanía, de las cuales 86 fueron solicitudes y propuestas de cambio, particularmente de usos de suelo o de lineamientos de los mismos. 51 fueron inconformidades con la propuesta en consulta y 19 fueron propuestas repetidas. Entonces, solicitud o propuesta de cambio fueron, ¿cuántas dije? 190. No, 190 en total. 86 fueron solicitudes y propuestas de cambio, 51 inconformidades y 19 propuestas repetidas. Y luego aquí los temas, como cambio de uso de suelo, cambios en usos de suelo, preocupación sobre infraestructura y servicios, representación de derechos adquiridos en zonificación, alcances de los programas, proceso de la consulta, preocupaciones por la conservación del medio ambiente, imprecisiones en el documento de consulta, cambio de política territorial, representación cartográfica, metodologías, ampliación de la consulta, compartir información de avances, preocupación por el tema de vivienda, representación de la notificación interna del ejido, instrumentos del programa, solicitudes repetidas. Al término del periodo de consulta pública, el día jueves 30 de noviembre del 23, se tuvo un total de 88 propuestas específicas recibidas por escrito y un total de 246 participaciones y asistencias de personas a las diferentes audiencias, sesiones presenciales y virtuales llevadas a cabo a lo largo de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, periodo contemplado para llevar a cabo la consulta pública de la actualización del programa sobre desarrollo regional, desarrollo urbano de Todos Santos, Pescadero Las Playitas. Y luego aquí tenemos póster informativo, otro póster informativo, que aquí es donde, este póster de aquí de la página 105 es el que se ha mencionado mucho, que tiene aquí esta participación ciudadana y que anota como participación de la audiencia de Todos Santos solamente 23 personas. Entonces, pues eso no es una representatividad realmente de la población para contar para hacer una consulta pública, o sea, eso totalmente está, pues no tiene ningún peso que represente al sentir y al consenso de la población. Bueno, con ese gran punto dejamos esta sesión. Ahí está obviamente este dato, ¿no? Que es el de que si de por sí maquillaron estas cifras, imagínense solo era 23. Y bueno, le seguimos la siguiente. Aquí es donde dice, ¿no?
Audiencia Todos Santos, 23 personas. La Sargento 195, Barriles 16, Pescadero 238, o sea, aún así La Paz 25, o sea, es mínimo, ¿no? Habrá que checar la validación, ¿no? La validación de asistencia. Pues bueno, lo dejamos acá, nos vemos la próxima. Chao.